Cada entrega de Metrópolis, el deseo es no comenzar hablando de muerte, hablando de enfermedad, hablando de pandemia. Lo decimos y las personas que nos siguen pueden revisar todas las emisiones de Metrópolis para cotejar y comprobar lo que reiteramos. A veces con buenos augurios, otras veces refiriéndonos a lo que está pasando en otros países. La semana pasada, precisamente, hablábamos de la situación en Alemania, la situación en Francia, la situación en España, y de alguna manera compartíamos con ustedes imágenes del incumplimiento de las medidas de restricción impuestas a la ciudadanía para tratar de evitar los contagios. Nada ha sido efectivo, los índices no son halagadores, la cantidad de jóvenes que sale a celebrar, que comparte en los restaurantes, bares, en los drinks, en las fiestas, se convierten ellos por sí mismos en un efecto multiplicador hasta que las autoridades han tenido que tomar algunas medidas para muchos contradictorias, para otros que propenden a que la tragedia no sea mayor. Pero comenzamos de esa manera. Sin dudas, se acerca el fin de año, se acerca el cierre de un ciclo y como siempre, en todos los programas habrá un recuento de estos 365 días que conformaron el año 2020 con sus pésimas informaciones, pero también en términos institucionales con muchos logros aquí en la República Dominicana. Tayana Mora Ramis está preparando su cierre de fin de año con su resumen ya para los próximos días, igual que nosotros, y comentábamos con el equipo que no es muy difícil enumerar los hechos que conformaron los sucesos fundamentales del año 2020, pero eso será cuando corresponda, son adelantos. Pero es que comenzamos directamente con el asunto de la pandemia, pero no hay de otra. Entre pulpos, entre calamares, entre dimes y diretes, entre una violencia verbal inusitada, una agresividad que pensábamos que no nos merecíamos, así se alteran las agendas de los programas, de la cotidianidad y a veces queremos eludir la realidad, pero es difícil. De nuevo, gracias a todas las personas que nos ven, que han sido fieles durante tantos años, y a propósito de estas festividades, es bueno enviarles ese saludo. Les recordamos que como siempre estará Tayana Mora Ramis con nosotros. Excelente la participación del arquitecto Jordi Masalles y enseñarnos ese espacio que también son cantos de esperanza en medio de todo lo que se dice, que si nos vamos a arruinar, que si no hay posibilidad de emprender. Y cuando Tayana Mora Ramis nos muestra esta forma de tener un espacio para los negocios, de tener un espacio para el intercambio con esa estética, con esa manera de confortable y de seguridad, bueno, nos encantó verlo, de modo que para ese equipo de Jordi Masalles, que yo sé que él está muy orgulloso, la felicitación. La entrega de Metrópolis de hoy también tiene la participación de un arquitecto que apreciamos muchísimo y que está muy orgulloso, muy feliz porque logró el rescate de la Casa de las Raíces. Ojalá José Enrique esté desde ahora en sintonía, porque José Enrique, y como él es poeta, lo va a entender, es una persona también que escucha, que es una facultad que se está perdiendo. Somos hipoacústicos ideológicos. Pues mire, José Enrique, muchas personas, cuando yo le hablé con muchísimo entusiasmo de la Casa de las Raíces, me decían, pero ¿y esa casa no se destruyó? ¿Y por qué existe esa casa? Y yo le dije, esperen Metrópolis y ustedes van a saber muchos detalles de la Casa de las Raíces. Pero volvamos a las restricciones.
como decíamos la semana pasada, en muchos países, de manera casi sorprendente, inusitada en esta época, las medidas se endurecieron, están endurecidas de una manera dramática. Cierres totales, las personas en sus casas, cero posibilidad de que el 24 un poquito y el 31 otro más. Decíamos que viendo las cifras que ofrece el ministro de Salud, el comité, el equipo encargado de epidemiología, de infectología, todo lo que tiene que ver con la salud y la epidemia, decíamos, pero aquí hay que hacer algo. Pues se hizo sin dudas, pero hubo mucha confusión, hay algunos detalles que ameritaron una rueda de prensa extra. La comunicadora Milagros Hermán tuvo que intervenir el jueves y explicar de nuevo cada uno de los párrafos del decreto, porque cada uno de nosotros también lo quiso interpretar a su mejor acomodo, quiso acomodar el texto. Entonces, el objetivo de ese decreto y de las medidas que aparentemente son más restrictivas, pero otros dicen que simplemente es una pantalla para ir permitiendo que los dominicanos y las dominicanas que llegan al país puedan celebrar, que también se pueda violentar de alguna manera y que los restaurantes y los bares funcionen. Pero la verdad es que el toque de queda ahora comienza a las 7 de la noche. Ese es el primer punto, ¿verdad? Ustedes todos están de acuerdo porque saben además que tienen que terminar antes de tiempo. Pero se permite la circulación hasta las 9. La bebida, el expendio de bebidas se extiende hasta las 6. Es decir, tenemos 6, 7 y 9. Sí, hay una demanda, una protesta de los bares y los restaurantes diciendo que se van a arruinar, sobre todo los de la zona colonial y otros de la parte del Santo Domingo Este, todos, sí, de Santo Domingo Este, del Gran Santo Domingo. Pero oigan, y me imagino que ya a esta altura de la emisión de Metrópolis, ustedes están más que convencidos de las restricciones y de las libertades. A partir de las 6 de la tarde no se pueden vender bebidas alcohólicas. No es Merlin, no se puede. A las 6 se termina el expendio de bebidas alcohólicas. A las 7 se tienen que cerrar todos los lugares. A las 7 comienza el toque de queda. Pero si estás transportándote, hasta las 9 se te permite. Es decir, antes de estas nuevas disposiciones, si te encontraban a las 7:30 o a las 8 menos cuarto, 7:45, ya te imponían las restricciones establecidas porque estabas fuera del horario. Ahora eso se extiende hasta las 9. ¿Qué pasa 24 y 31? Y ahí viene la crítica del sector salud. El sector salud dice que eso ha sido una manera de liberar a la población. Incluso el conflictivo y polémico y eterno presidente del Colegio Médico Dominicano está en desacuerdo con la flexibilización día 24 y día 31 que se permite hasta la 1 de la mañana. Pero no podemos ser inocentes, menos que inocentes, cándidos, Dayana, ¿verdad? Y sabemos que esos días habrá libertad. Habrá libertad porque nadie, un 31 de diciembre ni un 25, va a arrestar a ningún dominicano ni ninguna dominicana a las 2 de la mañana en la calle. Ese es el planteamiento general. Pero ¿qué está pasando? Después de eso, el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que además desde el principio, por la situación que hubo en su provincia, en Nagua, cuando la pandemia estaba en sus buenas, siempre dijo que había que ser más rígidos y que había que aplicar la ley con todas sus consecuencias. Pues nos enteramos que conforme a lo que dice el ministro de Interior y Policía, se pueden celebrar bodas, se pueden celebrar misas, pero
cumpliendo con el distanciamiento y con el uso de las mascarillas. Después de todo lo que he explicado, que está contenido en el decreto, si le sumamos la declaración de Chu Vázquez, entonces podemos entender que todo está permitido. Exacto. Mira todo aquí en el equipo diciendo sí, porque si podemos celebrar bodas y podemos celebrar reuniones en las iglesias, cuidando las distancias, entonces, ¿de qué estamos hablando? Me imagino que además de esa convocatoria urgente que se hizo a Palacio o la Dirección de Comunicaciones, viendo cómo se va a desenvolver durante estos días el fin de semana, la situación, entendiendo el contenido y la extensión del decreto, nos explicarán más detalles, porque se piensa que aunque se ha dicho 7 de la noche, hay muchas excepciones que van a permitir durante esta temporada que nosotros podamos hacer lo que se hizo en La Vega, lo que se hizo en Mao, lo que se hace en el este a cada rato y en el norte, que es sí, yo tengo permiso. Yo tengo permiso para infectar a mis invitados. Yo tengo permiso para infectar a mi familia. Yo tengo permiso para llamar, porque soy un artista urbano, a un coronel y que el coronel le diga al infeliz raso que quiso cumplir con la ley o al sargento que creyó que estaba haciéndolo bien, que le diga, no, usted no puede jamás apresar a un artista urbano o no puede apresar a un funcionario porque ellos son los dueños de la calle, ellos son los dueños de la salud de todos los dominicanos y de todas las dominicanas. De modo que todos estos minutos que hemos hablado y que hemos presentado esas imágenes de transgresión, lo que tenemos claro o menos claro es, a las 7 comienza el toque de queda. A las 6, hasta las 6 se pueden vender bebidas alcohólicas, pero usted puede estar en la calle hasta las 9 y el 24 y el 31 puede hacer lo que quiera. Yo creo que de eso se trata y reitero, ojalá que sigan desde Palacio explicándonos la dimensión. Y ojo, el ministro de Salud advirtió el contagio entre los jóvenes y dijo que son los jóvenes entre 18 y 30 años que están infectando a sus familias, que están infectando a la población adulta y con índices de morbilidad. Vamos a hacer una pausa y reiteramos que hoy tenemos la participación de José Enrique del Monte, Tayana Mora Ramis, como siempre, Lisette Herrera Bisonó, y vamos a comentar ahora las declaraciones de la senadora por Puerto Plata, Ginette Burnigal Socias, con algo muy, muy importante. Casualmente hace justo un año y un mes, porque fue en noviembre, escribía en mi columna del periódico Hoy un trabajo titulado Ahora es el tiempo de Puerto Plata. Puerto Plata fue, como muchos de ustedes saben, el centro del despunte turístico en la República Dominicana. Con la llegada de los cruceros en los años 70, Puerto Plata ocupó la posición del lugar por excelencia con los incentivos otorgados por las autoridades. Se logró todo aquel estremecimiento turístico que cambió el perfil del pueblo, que cambió la forma de ser turístico en la República Dominicana. No existían otros lugares, fue Puerto Plata, y aquel esplendor ocupó décadas. Se hicieron inversiones millonarias, reitero, con todas las facilidades que los sucesivos gobiernos, pero fue la gestión fundamental e inicial de Joaquín Balaguer, todos esos incentivos, Puerto Plata se convirtió en el lugar por excelencia del turismo. Luego vino
como ocurre siempre en los centros turísticos, así ocurrió en Cancún, exacto. Luego vino un terrible reflujo hasta que la tercera generación de los innovadores turísticos en Puerto Plata, de esos inversionistas que lograron cambiar la faz del pueblo, dijeron, pero nosotros tenemos, digo, me imagino, tenemos un tesoro entre las manos, vamos a explotarlo de nuevo. Y por eso decía hace un año que era el tiempo de Puerto Plata, el pueblo precioso. En esa época era otro alcalde, pero finalmente los municipios decidieron que él no podía seguir. Era el joven Walter Musa. Se rescató el centro histórico porque Puerto Plata tiene esa ventaja y qué bueno que hoy vamos a compartir con José Enrique del Monte porque él es un enamorado de Puerto Plata. Puerto Plata tiene el atractivo del pueblo, del municipio, de las riquezas que tiene, no solamente el resort y los enclaves turísticos, sino que es un pueblo muy hermoso con su arquitectura antillana, victoriana para algunos, su parque, su iglesia, además de ese esplendor de la naturaleza que no tiene comparación. Con este renacer de Puerto Plata, con la crisis, con la pandemia, con esos puertos, porque recordemos que hay 2 puertos en Puerto Plata que son emblemáticos y la llegada de cruceros ahí, bueno, ya eso se compara con cualquier lugar turístico que reciba esa cantidad de barcos, esa cantidad de cruceros. Pero ¿qué ocurre? Hay muchos intereses del mismo sector que apuestan al fracaso o al no despliegue de nuevo de Puerto Plata, al no renacimiento de Puerto Plata, porque estamos hablando de dinero y de intereses. Incluso muchos municipios que tienen otras inversiones en otros lugares no apuestan a Puerto Plata. Eso se sabe, eso se dice, las autoridades, con todo el respeto, las autoridades municipales se han ocupado más de los problemas nacionales y de los problemas de otros lugares que de los problemas de su municipio. Hemos tenido ministros muy importantes puertoplateños que se olvidaron del pueblo y todo eso. Quise hacer esto como prolegómenos de lo que está pasando ahora. Con la apuesta al turismo en medio de estas restricciones económicas, de la posibilidad de la disminución del Producto Bruto Interno, del desempleo, de todo lo que estamos viviendo y vendría. Ustedes saben que el presidente de la República ha apostado al turismo. Esa es la apuesta. Por eso sus viajes durante los fines de semana a todos los lugares de turismo, las promesas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha ocurrido esta vez? Ha ocurrido que en una reunión en el este, precisamente en la competencia, en el lugar de la competencia, ¿sí? Porque esto, sí, bueno, podemos decir que todos queremos que la isla, no, pero hay competencia de intereses, de grupos económicos con el turismo y cuál va primero y cuál va después. Pues en el este se decidió el destino del turismo en Puerto Plata. Calladitos. Los puertoplateños estaban pescando, bueno, en la Poza del Castillo ya no se pesca, nadando estaban. Entonces, se entera la senadora de Puerto Plata y hace una denuncia que vamos a compartir con ustedes, pero una denuncia dramática. Una denuncia que incluso le imputa al ministro de Turismo tomar decisiones del pueblo, de la provincia, del municipio, sin tener la delicadeza ni la diplomacia de consultar al sector local en Puerto Plata. Pero lo que más me llama la atención, y quizás como los políticos juegan a no ser solidarios y a que no importa la familia, no importa las personas que conocen, las amistades, quizás ahora la senadora se ha dado cuenta de cómo es que se bate el cobre, porque la senadora hizo la denuncia y no se pusieron de pie sus pares en el Senado a apoyarla. No la esperaron en el túnel de Puerto Plata con vítores y una caravana para apoyarla. Entonces yo pienso que ella debe estar muy preocupada
porque esa señora tuvo un extraordinario respaldo electoral. 500 y pico de mil votos tuvo, pero ha hecho una denuncia que afecta a sectores muy poderosos. Quise que esto sirviera de introito, pero vamos a oír la denuncia en viva voce de la senadora para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ojo, eso no ha salido en la prensa escrita. Eso se quedó en el hemiciclo y se quedó en algunas redes sociales. Y yo creo que nos corresponde en Metrópolis compartir con ustedes esta importantísima denuncia que hace la senadora de Puerto Plata. Gracias, Esmerlin. Adelante. En funciones. Buenas noches, queridos colegas. Yo, como presidenta de la Comisión de Turismo, pero como simple ciudadana y como senadora de la República electa por una provincia que me dio todo su cariño y su aporte y su confianza, en esta noche quiero decir que tenemos una provincia hermosa, enclavada en la parte más alta de la isla, llena de las pinceladas más bellas que el Todopoderoso nos dio. Y estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, junto con el presidente de la República, para ver de qué forma salimos adelante, ya con la inversión de la Carnival Cruise y con una cantidad enorme de inversiones privadas de nuestros hermanos de Santiago, del Cibao y de muchas partes más del país, que han vuelto a resurgir el nombre de Puerto Plata. Yo me siento orgullosa de ser la senadora de Puerto Plata. Me siento respaldada por mi pueblo. Pero qué mal me sentí cuando este fin de semana me entero que el ministro de Turismo celebró en Punta Cana una asamblea donde se tomaba la decisión del futuro turístico de Puerto Plata. Y yo le quiero pedir al presidente del Senado y a los senadores, a nosotros, como primer poder del Estado, que no es posible que funcionarios designados, que no fueron votados ni recibieron la confianza del pueblo, algunos con ínfulas presidenciales, nos tiren de lado y nos echen de menos. Y yo le hice una carta al ministro de Turismo en el día de hoy, donde decía así: señor David Collado, ministro de Turismo, su despacho, distinguido señor ministro, esta es la tercera vez que tengo el privilegio y profundo honor de tratar de representar a mis conciudadanos en el Congreso Nacional. Como nueva vez lo hago ahora como senador. Empleo la palabra tratar porque percibo lamentablemente y tengo la impresión de que en nuestro país, por la falta de institucionalidad, muchos hacen hasta lo indecible por menospreciar las labores y la importancia de un senador o de una senadora de la República. Por eso les pido, colegas, que nos unamos y defendamos este primer poder del Estado, donde aquí, con transparencia y con democracia, unidos todos, tenemos el deber de adecuar leyes y de modificarlas, pero manteniendo el respeto intrínseco que cada uno de nosotros se ganó y que adquirimos con el voto, la confianza de las personas que representamos. Quienes me conocen o han visto parte de mi comportamiento como legisladora saben que generalmente soy contestataria frente a lo que entiendo que es incorrecto. Y yo le agrego a esto: la primera vez me sacaron del Senado porque acusé una concesión indebida de los aeropuertos, a la que me opuse y fui hasta la Suprema Corte de Justicia. Y luego, porque me opuse a la privatización de las empresas del Estado. Y lo que llegó aquí fue un informe de ya unas compañías que estaban prehechas, donde aparecía don Juan Pablo Duarte, que el pobre hombre ni sabía que pertenecía a una de las compañías distribuidoras de energía. Y me sacaron por eso. Pero otros, sobre todo, a los que no les gusta oír las verdades, por creerse dueños absolutos de la misma,
y hasta de necia me tildan. ¿Qué está esta deseando y protestando por todo? Eso dicen. Como senadora de Puerto Plata, como presidenta de la Comisión de Turismo del Senado de la República y como simple ciudadana puertoplateña, humilde mujer, me veo en la imperiosa necesidad de elevar mi más profunda protesta frente a usted, señor ministro, con ínfula de presidente, por llevarse a Punta Cana para presentar lo que aparentemente será la diagramación, presentación, coordinación e implementación del futuro turístico de Puerto Plata, donde ni el alcalde, ni la senadora, ni los diputados tenemos ninguna importancia, ni teníamos que estar ahí. Pero sí habían personas en funciones de hoteleros que no tienen hoteles. Y me da pena que algunos puertoplateños y algunas personas con inversiones allá fueran, y que fuera Luis Abinader el que dijera, esto hay que llevarlo a Puerto Plata. Ahora nos van a llevar lo que ellos decidieron. Así nos tratan nosotros. Así es que nos tratan. Así es que nos respetan. Señor presidente, ojo, este es el primer poder del Estado y no es posible que una figura designada, y no porque a mí me interesara estar en ninguna actividad, sino es por respeto, es por lo que representamos nosotros, es porque este es el Congreso y hay que consultar con nosotros las decisiones que se tomen, no en mi provincia, a la que los opositores dicen que la pongo por encima de cualquier partido político, porque eso es lo que he hecho en mi vida. Las 3 veces que he venido aquí, las 3 veces que he venido al Congreso, he puesto por encima de mi provincia. Y yo no llego a ese extremo, pero sí le solicito con humildad al ministro que se baje, que aterrice, que el que quiere llegar a algo política tiene que ser humilde. Y que si no es unidos, no es verdad que va a salir adelante Puerto Plata. Y no es posible que no pusiéramos desde un foro de Puerto Plata, que hoy se celebra ya, el PGA Tour Latinoamérica en Puerto Plata, con jugadores de Canadá, de Estados Unidos, de muchos países de Centroamérica. ¿Y por qué no podía celebrarse allá el foro para decidir el futuro de Puerto Plata? ¿Por qué no? Si tenemos hoteles abiertos, tenemos un Ocean World precioso, tenemos un teleférico con una montaña bellísima, tenemos santuarios de mamíferos, tenemos hoteles funcionando con el protocolo de salud y una ciudad bella con un parque central que sería la envidia de toda la República Dominicana si fueran a ver, que se hizo con el esfuerzo del alcalde, la gobernación provincial, la senaduría de Puerto Plata y una gran cantidad de personas que cooperaron para que poner en alto nuestra provincia, para que alguien la obvie. Lamento muchísimo esta situación y no podía dejarla pasar, porque para mí ser senadora es de mucho orgullo, pero nadie va a tener la capacidad, nadie, de quitarme el derecho que mi pueblo me dio y de que yo me sienta parte integral de las decisiones que se tomen en mi provincia, que nadie puede tomarla si yo no estoy ahí, porque para eso signó mi pueblo y por eso se pueden encontrar los votos que sacamos, que sobrepasaron las expectativas, apenas con 2 o 3 meses y medio de una pandemia. Y soy una mujer humilde, transparente, pero creo que Puerto Plata y a los que fueron allá de Puerto Plata debieron pedir que sucediera un foro nuestro, no porque yo tenga ninguna animadversión con el este, porque los saludos, somos hermanos, cada cual con lo que tiene que exhibir. Pero ¿cómo se sentiría la gente del este si fueran a decidir su futuro turístico en Puerto Plata? Lo dejo ahí, queridos colegas, y que quede en sus espíritus este fin de año, que a nosotros nos corresponde elevar el nivel y el valor de este primer poder del Estado que representamos. Muchas gracias.
Como dijimos en la introducción del programa y como comunicamos en la promoción de Metrópolis, el arquitecto y amigo, respetado ciudadano, poeta, José Enrique del Monte, está muy orgulloso y quiere compartir su satisfacción luego del rescate de la Casa de las Raíces. Quizás y José Enrique, vuelvo con el asunto de los más jóvenes, de los más viejos, pero es una realidad. Esta casa, que la historia la harás, pero vamos a reiterar que fue construida por el arquitecto vegano Zoilo Hernández, creó en el 1914, era parte de la identidad de Gascue, era parte de esa manera de ver una ciudad muy hermosa, con particularidades, y ahora tienes el reto, bueno, de la casa a vapor, no sé, pero se estaba desvalorizando, posiblemente se estaba destruyendo. No tengo los detalles, pero por eso es la invitación y el entusiasmo, compartir el entusiasmo de José Enrique del Monte con la restauración, el rescate más bien de la Casa de las Raíces. Y que ahora sepamos su historia, que ahora aprendamos a valorar ese patrimonio cultural, arquitectónico, y que así como todo este equipo me dijo, pero ¿qué es eso de la Casa de las Raíces? Y que aprendamos a conocerla. José Enrique, lo hemos conversado miles de veces. Si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestro patrimonio urbano, no podemos conservarlo, no podemos respetarlo. Déjame de nuevo darte las gracias por aceptar en estos tiempos de una comunicación distinta, de difícil ajuste, pero que está funcionando y tú eres un experto en Zoom y demás. Y reitero, te doy las gracias por atender esta invitación, pero sé que lo haces contento y satisfecho porque estás muy orgulloso de este rescate y ahora nos vamos a enterar de los detalles. Después de ti, tienes una amiga presente aquí con su trabajo, que es Lisette Herrera Bisonó. De modo que gracias, José Enrique, y adelante, Metrópolis es tuyo y la Casa de las Raíces también. Gracias, Carmen, por la invitación que me honras en tu programa Metrópolis, que ya es una tradición para nosotros, los que amamos la ciudad y los que sufrimos con la ciudad. Pues en esta oportunidad vamos a compartir una buena noticia, y es que en un momento determinado los actuales propietarios de la Casa de las Raíces, ubicada en la calle Doctor Delgado, esquina Moisés García, en la zona de Gascue, frente al Palacio Nacional, me llamaron para que los asistiera en unos trabajos de adecuación que querían hacer en la casa, de mantenimiento, etc. Y lo que fue en un principio una asesoría para ver lo que podían y lo que no podían hacer, lo que debían hacer, terminó que me asignaron la restauración del inmueble. Este inmueble, que es emblemático para la arquitectura de la ciudad de Santo Domingo y del país, es una obra Art Nouveau que diseñó y construyó el ingeniero de La Vega, Zoilo Hermógenes García, muy conocido en muchas áreas, tanto en La Vega como por sus creaciones en otras facetas del conocimiento. Zoilo Hermógenes García se le atribuye uno de los primeros diseñadores de aeroplanos en el mundo, y eso está registrado. Pues esta casa, en esa colina de la Doctor Delgado, fue su vivienda en la ciudad de Santo Domingo y llevó el nombre desde el principio de Villa Ena. Ena era el nombre de una de sus hijas. Y eso comenzó a hacerse en 1912 y la terminó en 1914. Ya en el Listín Diario de la época hay reseña de la casa en cuando fue inaugurada, porque fue un acontecimiento por su rareza. Y esa rareza ha seguido por cientos de años, o sea, ya tenemos 116 años que esa casa está en pie. Ha pasado por muchísimas vicisitudes atmosféricas, como los ciclones que hemos tenido, como la Guerra de Abril y como otras amenazas. Además de la principal amenaza es la especulación inmobiliaria que existe en Gascue y que atenta contra la permanencia de inmuebles como este. De alguna manera todos hemos tenido recuerdos de la Casa de las Raíces, desde niño,
que transitamos por los alrededores, nos impactaban esos troncos que surgen desde la tierra y van arropando la fachada lateral y frontal de la edificación, pero también lo vamos a encontrar en toda la jardinería y en todos los elementos representativos en el portal que da precisamente hacia la calle Doctor Delgado. Esa casa perdió en un momento determinado parte de sus elementos más representativos, como por ejemplo las iniciales del dueño, que estaban hechas con el mismo material, ZHG, colgaban de las raíces en la fachada principal, y la fecha 1914, de los cuales conservamos el 9 y el 1. Nos falta el 1 primero de 1900 y el 4, que lo estamos restaurando, tratando de imitar el material. De todos modos, la casa también fue víctima de daños abusivos. Por mucho tiempo, cuando dejó de ser vivienda, pasó de diferentes manos y en un momento determinado se alquiló para oficina del Estado. De ahí la confusión de muchas personas que creen que ese inmueble pertenece al gobierno dominicano, cuando no es así, es propiedad privada. Los propietarios, en un momento determinado, al ver que la experiencia que tuvieron con el inmueble fueron un tanto lesivas para la integridad del mismo, han determinado ponerla en valor. Y de nuevo la han rescatado para mostrarla en su imagen más cerca de lo que fue originalmente. Nosotros nos encargamos de los trabajos, primero de liberación de unos anexos que tenía la propiedad en la parte posterior y también del levantamiento real de la vivienda. Tratamos de hacer el estudio de cómo eran los espacios originales que habían sido transformados por las modificaciones de las distintas oficinas que la ocuparon. Identificamos elementos, tabiques que no eran propios de la vivienda y los fuimos señalando para su eliminación, así como el rescate de los materiales más antiguos, como los pisos originales y también la techumbre. Lo que estaba más deteriorado de la vivienda era precisamente el techo, un techo de un diseño complejo, porque no es un diseño tradicional a 2 a 4 aguas, sino que tiene unos giros y unos ángulos muy extraños y que también provocan buhardillas, es decir, salientes a ambos lados, tanto en el lateral norte como en el lateral sur, y el principal que da hacia la avenida Doctor Delgado. Esas buhardillas, esas fachaditas pequeñas que tenía sobre el techo, en muchas ocasiones fueron transformadas en cuanto a proporciones y en cuanto a los materiales, hasta desaparecer el material original. Cuando nosotros recibimos la casa estaba tapada con planchas de zinc, pero por fotografías y los vestigios que todavía quedaban en el techo, cuando hicimos las investigaciones interiores, nos dimos cuenta que estaba la huella de lo que fueron los huecos con las ventanas de celosías redondas y también con ángulos que adornaban la vivienda. Y eso estaba colocada sobre madera. Entonces reconstruimos eso. También reconstruimos toda la estructura interna de la techumbre, que fue bastante complejo ese trabajo, bastante cuidadoso, para mantener las características originales que son parte de la genialidad del diseño. Encima, esa techumbre en sí misma es otra casa ahí arriba que contribuye con la temperatura interior de la vivienda, porque se convierte como una cámara de aire. Las buhardillas con sus ventanitas de celosías motivan a que el aire entre y salga. El aire caliente sale y entra aire fresco y la casa se mantiene bastante fresca. También se recuperaron los cielos rasos o plafones originales como eran. Encontramos algunos vestigios y a la posición que ocupaban, que en los últimos años había sido bajada la altura. Entonces volvimos a llevarla a la altura original. Hicimos unos planos donde pudimos determinar dónde estaba la sala de ocio, el comedor de lujo, el comedor de diario, la cocina, las habitaciones y los baños. Los baños nos dieron un poco más de trabajo porque a lo largo del tiempo se fueron cambiando de posición para darle servicio a las oficinas que ocuparon el lugar.
pero la casa le fue repuesto el pavimento de la galería perimetral, que era muy hermoso, era un hormigón vaciado con un tallado en el mismo hormigón, y nosotros lo reprodujimos lo más similar posible. También reconstruimos la altura de los huecos. Los huecos habían sido cambiados, transformados, las proporciones habían variado. Nosotros encontramos esa huella de qué tamaño tenían los huecos, y las imágenes nos ayudaron mucho y arqueológicamente pudimos identificarlo. También determinamos los diferentes niveles de piso que tuvo la casa. En un principio la casa el piso de la casa era unas baldosas de ladrillo, y después en otras ocasiones se le colocó madera en algún lado, pero ya en los años 30 o 40, es posible que más cerca de los 30, después del ciclón de San Zenón, se le haya puesto pisos de celosías, de baldosas decorativas, tipo alfombra, que son originales. Nosotros la descubrimos porque encima de este piso había un piso de madera moderno que realmente no aportaba nada estéticamente, y cuando levantamos esto fuimos descubriendo las diferentes alfombras que formaban estos pisos originales de baldosa, y aquello es espectacular lo que tenemos. En algunos lugares hubo daños irreversibles porque se rompieron los pisos para poner divisiones internas. De alguna forma nosotros quisimos rescatar eso. La casa hoy luce en su máximo esplendor. Hemos respetado mucho la jardinería, la arbolería que tiene, y quisimos colocarle el color original. Y luego de meses de cuarentena, empaqué mis mascarillas y me fui de viaje por Europa en tiempos de pandemia. Te comparto algunos de los aspectos que tomé en cuenta para viajar de manera consciente y segura en tiempos del COVID-19. Traté de mantener el distanciamiento físico siempre que me fue posible, tanto en mis traslados como en los lugares que visitaba. También evité lugares donde hubiera aglomeraciones y donde no me era posible mantener esa distancia de seguridad recomendada. Utilicé de manera regular las mascarillas, sobre todo en espacios cerrados y en los medios de transporte, siempre siguiendo los lineamientos del uso de mascarillas que estaban vigentes en los países y ciudades que visitaba. Elegí actividades al aire libre, donde podía disfrutar del aire fresco, espacios en los que me era más fácil mantener las distancias mientras disfrutaba de la naturaleza y del viaje. Permanentemente investigaba las normas vigentes en aquellos lugares a los que iría, pues los lineamientos podían variar de un momento a otro, alterando mis planes de viaje. Asimismo, obedecía las reglas y recomendaciones de las autoridades locales. El sentido común al final es el mejor aliado para mantenerse a salvo en estos tiempos de pandemia. Pero sobre todas las cosas, me dispuse a disfrutar de cada momento, del aquí y el ahora. Disfruté del viaje y del estar con vida. Me repetía permanentemente a lo largo del viaje: también esto que estamos viviendo pasará.
para exportar y de Metrópolis. Estamos en los últimos programas del 2020, año difícil, año de muchos retos, en el que hemos tratado de acompañarles a ustedes durante estos meses, sobre todo desde marzo acá, donde hemos tenido que enfrentar todos los retos relacionados con el coronavirus. Y al final, siempre de cada año uno pasa balance a las cosas que han sido importantes en el año y que han sido significativas, sobre todo para aprender las lecciones que haya que aprender y para pensar en el futuro. Siempre nos hemos hecho énfasis durante todo el tiempo en Metrópolis en traerles a ustedes soluciones, ideas, tendencias de mercados, de manera que como empresa, como exportadores, como prestatarios de servicios, artistas, profesionales, puedan tomar las decisiones adecuadas para que pudiesen competir en este 2020, pero también para que pudieran sentar las bases para el 2021. Tenemos muchas cosas interesantes, pero eso lo vamos a dejar para el programa de fin de año. Mientras tanto, vamos a traer en el día de hoy dos temas. Uno es el tema de cuáles han sido las cinco tendencias más importantes que han afectado a las empresas en el 2021 y qué podemos hacer de cara al 2021 con ella. Este es el primer punto, lo primero que vamos a traer en el día. El punto número uno, por supuesto, la gran tendencia que todavía continúa y que probablemente va a continuar para el 2021 es el teletrabajo. Es el haber entendido que no necesitamos estar todos en un lugar geográfico para poder rendir, para poder trabajar como equipo, para poder llevar a cabo nuestras actividades e inclusive hemos aprendido, tal vez a veces de mala manera, que podemos adaptarnos la vida y el trabajo y pueden convivir en diferentes espacios. La gran mayoría, por lo menos una parte, lo ha trabajado del 2020 en sus casas. La tendencia es a sustituir, como decía un empresario mexicano, metros cuadrados por gigabytes, y las opciones como la del coworking que le trajimos la semana pasada, pues ya eran una tendencia, pues simplemente se han catapultado en este 2020 y todavía apenas estamos viendo los cambios que esta realidad ha traído. Todo el mundo apuesta a una realidad híbrida, que donde vamos a tener parte del personal en la oficina, parte del personal fuera, pero también eso ha traído cambios no solamente en cómo opera cada empresa, sino en cómo se contrata y en cómo armamos nuestras empresas. Ha dado paso al llamado microsourcing. Quiere decir que un individuo o una microempresa en algún otro lugar, en la República Dominicana, pudiera formar parte o estar dando servicios de manera constante a empresas en Estados Unidos, en Europa, en cualquier otro mercado. Entonces, esa es la tendencia número uno, lo que hemos aprendido número uno en este 2021. La segunda, que va muy ligada al teletrabajo, no hubiese sido posible el teletrabajo si no hubiésemos tenido la digitalización. Sin el Internet, obviamente, esto no fuera una realidad. Entonces, la realidad de que todos tenemos que movernos hacia lo virtual, muchos se vieron obligados, tiendas, restaurantes, todo tipo de negocios, a tener una presencia virtual. Esto va a seguir y se va a acelerar. Lo que nosotros nos dimos cuenta globalmente era que era posible tener un cambio acelerado en el proceso de digitalización y tal vez lo que se proyectaba para 5 años ocurrió en apenas 5 semanas o menos. Entonces, la digitalización está aquí para quedarse y si usted no tiene su empresa, parte del modelo de su empresa digital, pues obviamente esto le va a afectar para el 2021 también. La tercera tendencia es la flexibilidad. Todos
todos, desde los gigantes, desde Amazon y Apple, que son de las empresas más grandes, hasta las más pequeñas microempresas, han tenido que pensar como si estuviesen empezando de nuevo, como startup. Todos nos hemos tenido que replantear nuestros modelos de negocios y cómo se ajusta esos modelos de negocios. A principio, por supuesto, en la pandemia, de una manera, y a medida en que hemos tenido que aprender a convivir con parte apertura, parte cierre, hemos ido adaptando todo eso, pero precisamente todos hemos tenido que repensar nuestros negocios, nuestros modelos de negocios y en muchos casos hacer un viraje, a veces de 180 grados, en el tipo de negocio que tenemos y en el impacto que ese negocio puede tener. El cuarto, que es muy importante, es que el consumidor, y esto ha sido una tendencia que se ha mantenido después de la época más crítica de los primeros meses de la pandemia, el consumidor está buscando valor más que precio. Eso no quiere decir que no valore un descuento o precios bajos, pero a la hora de tomar decisiones ha aprendido más el valor de que algo sea seguro, saludable, bueno, que conveniente para mi familia, en tamaño más grande, etc. Esas cosas, entender el valor, lo que buscan para agregar valor en los consumidores es clave también ha sido clave para mantenerlo en el 2020 y va a ser clave para mantenerlo en el 2021. Y la última es la rapidez del cambio. Tenemos que ser más ágiles en la forma en la que implementamos los cambios. Lo bueno es que nos ha dado el 2020 es que la gente se ha adaptado a cómo lo podamos dar. Pongo la foto en Instagram, te mando un WhatsApp, tú me pagas por una transferencia. Se han buscado modelos de hacer negocios de diferentes maneras, de manera simplemente para dar el servicio, para mantenerse a flote. La gente no, ustedes se han adaptado a que hagamos Metrópoli no desde el estudio, sino desde la casa con nuestros medios. Es verdad que hemos tratado de tener mejores cámaras, mejores micrófonos, etcétera, pero ustedes se han ido adaptando también a esa realidad. Todos nos hemos adaptado como consumidores a esta realidad y lo que nosotros tenemos que hacer, cada uno, y eso tiene que ser parte de lo que veamos en el 2021 como empresa y como individuo, es cómo vamos a adaptarnos a esos cambios y darles respuesta como negocio, desarrollando nuevos modelos de negocio que den respuesta a esos cambios. Por ejemplo, ese teletrabajo nos ha llenado de necesidades diferentes en nuestra casa. Cómo los diseñadores van a ayudarnos a diseñar nuestra casa para que nos sirva para trabajar. Hay toda una amplia gama de cosas que pudiéramos seguir dando, pero por razones de espacio, pues la dejaremos en esos 5 elementos que nos han afectado y que han sido tendencia, que van a continuar en el 2021. Y también queríamos comentar sobre el evento que el CIRD Pro Dominicana hizo esta semana para resaltar la labor de las mujeres en el área de exportación. Pusieron a circular un pequeño estudio donde se demostraba que las mujeres han contribuido en los últimos 5 años el 19% de las exportaciones dominicanas y han contribuido a crear miles de empleos en la República Dominicana y han pagado más de 12.000 millones de pesos en impuestos. Claro, esto incluye el sector minero, donde hay 2 empresas nacionales dirigidas por mujeres, pero también fuera del sector de zonas francas, también ese número significativo, más de 2.000 millones exportados en los últimos 5 años por empresas dirigidas por mujeres y más de 16.000 empleos creados. O sea que creo que es una resaltar esto porque visibiliza el aporte de las mujeres y también nos inspira en los casos de éxitos que se presentaron, que vamos a terminar el programa con ellos. Es un mensaje importante, así que
felicitamos a Viviana Ribeiro, la directora del CIRD, la segunda mujer directora del CIRD, que bueno, la primera de Prodominicana, pero la CEDOPEX tuvo una directora en los años. Y el hecho de que haya este grupo de mujeres, necesitamos más mujeres exportadoras, necesitamos más mujeres en todos los ámbitos geográficos, pero sobre todo más mujeres exportadoras y apoyarles en ese trayecto. Tuvimos aquí a Alicia Froman, por ejemplo, donde decía que faltaban muchas políticas para apoyar la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos de comercio internacional y de exportación. Qué bueno que las entidades públicas, qué bueno que también entidades privadas estén involucradas. El Bandex en ese evento anunció un fondo de 500 millones de pesos para prestar exclusivamente a las mujeres exportadoras. Así que tendremos luego al director de Bandex aquí para que nos hable un poco más de cómo se accesa a esos fondos, pero ya el hecho de que se creen y que sea exclusivo para las mujeres es importante porque el acceso a crédito es uno de los temas que tradicionalmente han sido una retranca para el acceso de las mujeres y la exportación. Y la directora de Prodominicana se compromete que para el próximo año también van a incluir datas sobre servicios, que es todo un reto, pero hay una gran cantidad de mujeres dominicanas exportando servicios, simplemente que en temas de estadísticos, pues la estadística nunca está tan disponible como en otros lados. Así que vamos a seguir apostando por las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, pero sobre todo por las mujeres exportadoras de bienes y servicios en la República Dominicana. Los dejamos con ese video y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro. Cuando hablamos de mujeres, no hay diferencia. No estoy de acuerdo. Las que nos subestimamos somos nosotras mismas, que nos ponemos frenos muchas veces. Dejen los miedos, asuman responsabilidades y entren en el mundo de las exportaciones, porque va a ser de un impacto positivo en sus empresas. Van a ingresar divisas en euros, en dólares, que van a hacer que su economía empresarial vaya creciendo cada día más. Tenemos también que empoderarnos en ser muy buenas exportadoras. Nosotros como mujeres ya no tenemos barreras. Estamos empoderándonos de todo, pero vamos a empoderarnos de la exportación en cada uno de nuestros negocios. Nosotros como mujeres sí podemos ser excelentes exportadoras, siempre y cuando nos empoderemos con la cultura de la calidad. Pero luego de que ellos ven que tú conoces el producto, que tú conoces el mercado, que tú sabes lo que estás haciendo, esa barrera desaparece. Les exhorto a toda mujer que no tome miedo, que se lance, que tenemos mucho por hacer y mucho por descubrir. Nunca encontrar barrera, y si la hay, rómpala. Mujer Dominicana, te invitamos a que exportes, porque a través de las exportaciones podemos crecer y prosperar. Y si tú prosperas y tú creces, podemos crecer todos. Así que anímense, atrévanse, que ustedes pueden. Y les cuento que la alegría que van a tener el día que sean mujeres exportadoras
las hará sentirse mucho mejor con sí mismas, contribuirán a sus familias y serán también fuente de ingresos para sus familias y para el país. Mujer exportadora, desde ProDominicana estamos aquí para ayudarte a construir y a engrandecer tus sueños.